En estos 6 meses de gobierno, lideramos el Plan para la Transformación de la Política de Vivienda. El programa Casa Digna, Vida Digna permite el mejoramiento de viviendas y de barrios, atendiendo las necesidades de millones de colombianos. Ángel Paz y Consuelo Moncada hacen parte de las primeras 6.471 familias beneficiarias que verán sus hogares mejorados. ¿Y qué le voy a hacer a la casa? No, le voy a poner unas 2 piececitas, según serán los chiquillos que me van a dar. Las paredes, el techo y todo eso. Gracias, que el Señor los bendiga y los guarde. Y cuando mi casa esté arreglada y mejorada, yo quiero invitarlo a usted para que mire que el dinero que usted nos dieron sí se invirtió para lo que nos dieron. Así construimos un país con mayor equidad, un gobierno que transforma. La gira oficial de trabajo a Estados Unidos del presidente Iván Duque dejó un positivo balance para Colombia en materia de fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Pero también fue una oportunidad para que el mandatario socializara en importantes escenarios académicos y diplomáticos las líneas de su política de gobierno. El pasado 14 de febrero en Washington, el presidente Duque participó en un conversatorio organizado por los 5 principales y más prestigiosos centros de pensamiento en Estados Unidos, en donde ofreció a los asistentes un amplio panorama de los 3 pilares que rigen su administración: legalidad, emprendimiento y equidad. Permítanme presentar al presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. Invito al presidente al escenario. Muchas gracias, Michelle. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor presidente. Muchas gracias. Naturalmente, quisiéramos agradecer a los patrocinadores que hicieron posible este evento: el Wilson Center, el America Society, el Consejo de las Américas, el Atlantic Council, el CSIS y el Diálogo Interamericano. Tenemos un auditorio lleno. Bienvenido, señor presidente. Muchas gracias, Michelle. Es un verdadero placer acá. Usted es el presidente de Colombia y quiero que hablemos de Colombia, pero hablemos primero del problema más importante de la región, Venezuela. El presidente Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado hace 3 semanas. ¿Le parece que está funcionando? Sí, yo creo que sí. Y quisiera empezar por decir que este es un momento sin precedentes, porque esta es el cerco diplomático más contundente que hayamos visto en la historia reciente de América Latina, porque hemos visto cómo la mayoría de países del hemisferio occidental apoyar y reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Lo ha hecho también la Unión Europea, el Grupo de Lima y la OEA. Estoy convencido que esta es la primera vez en muchísimos años que el pueblo de Venezuela está viendo la luz al final del túnel, y realmente somos nosotros los llamados a continuar fortaleciendo este cerco diplomático y ahora solicitarle a los militares venezolanos que ya no le juren lealtad a Maduro, sino que reconozcan que el único poder legítimo es la Asamblea Nacional y que reconozcan a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Entonces sí creo que este es el momento para ponerle fin a la dictadura más cruel que hemos visto en años. ¿Y qué sucederá el 23 de febrero? Porque Guaidó ha dicho que ese es el día que ingresará la ayuda humanitaria. El bloquear la ayuda humanitaria es para mí un crimen de lesa humanidad. Hay personas muriendo de hambre, hay personas con frío en los huesos, gente buscando esperanza en Venezuela, y bloquear la ayuda humanitaria internacional es de locos. Le he dicho al presidente Guaidó que Colombia apoyará las caravanas el día 23 y que nuestro territorio está abierto a recibir toda la ayuda internacional, y yo espero que ese día sea el día en el que todos los integrantes de las fuerzas militares de Venezuela le digan no más a Maduro y permitan que ingrese la ayuda humanitaria y ayuden a los más necesitados.
Deber moral es denunciar. Entonces, mi deber moral era denunciar al dictador y dije que si llegaba a ser presidente le pediría a todos los jefes de Estado que me acompañen y ahora hay 9 jefes de Estado. Amnistía para Maduro para mí no es una opción. Yo creo que él es un criminal de lesa humanidad y debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Ahora, que si hay otras opciones para él en Venezuela, no lo sé, tal vez sí. Pero para mí, yo estoy convencido que el único camino que él enfrentará en el futuro es ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Hacer un cambio de las economías ilegales hacia las economías legales. Y esa es la razón por la que en la política que hemos presentado, que se llama Ruta Futuro, nosotros queremos ponerle fin a la economía ilegal y darle a los cultivadores la posibilidad de recibir un ingreso sustentable que se basen en cultivos lícitos. Y yo creo que eso es un elemento que tenemos que hacerlo, pero simultáneamente también es sumamente importante crear una conciencia que hacerle frente al problema de la droga no es cuestión de los mayores contra los jóvenes, los viejos contra los jóvenes. No, también hay que hablar de la salud y yo lo vi cuando estaba haciendo mi campaña presidencial. Yo me reuní con las comunidades y hablaba con la gente y me decían, no, mire Duque, hay que hacer algo porque aquí hay personas vendiéndole drogas a los niños y la mayoría de esos jíbaros estaban protegidos por esta figura de la dosis mínima en Colombia, que si uno la aportaba o la consumía, entonces uno no tenía ningún tipo de responsabilidad. Y yo decidí tomar la decisión, y yo sé que fue muy impopular en ciertos círculos, pero lo hice porque era lo correcto. Y dije, ¿saben qué? Vamos a prohibirlo, porque si se tiene una dosis mínima y si no se puede fumar y no se puede portar, tampoco termina en la cárcel, por lo menos se puede multar. Y hemos salvado más de 11,000 parques en Colombia y 12,000 zonas de colegios que se encontraban amenazadas por los jíbaros. Entonces yo creo que si la sociedad tiene la sensibilidad de decirle no a las drogas como una decisión consciente, eso es muy importante. Porque mi causa contra el narcotráfico no es simplemente porque es un problema para Estados Unidos, no, es un problema para mí, para el mundo entero. Cuando uno tiene un país que ya no es un país productor, sino que se convierte en un país consumidor también y vemos gente morir por el consumo indebido de las drogas, uno no puede quedarse quieto y hacer creer que no está pasando nada. En mi campaña dije que le iba a presentar al pueblo colombiano un nuevo enfoque para hacerle frente al problema de las drogas que se llama un enfoque 360, que no es una sola talla para todos, o una varita mágica, sino es una combinación de factores. O sea que sí, hay que erradicar los cultivos ilícitos y utilizar diversas herramientas para hacerlo. Y en los primeros 4 meses de mi administración, entre agosto y diciembre, erradicamos 60,000 hectáreas, 30 manualmente y 30 de manera voluntaria trabajando con las comunidades. Y yo creo que eso es un avance muy importante, pero lo que ha hecho que esta situación sea tan compleja es que en los últimos 5 años nosotros saltamos de 60,000 hectáreas a más de 200,000 hectáreas. Y lo primero que hay que hacer es detener el cultivo y llegaremos a una platea y después de eso lograremos un acuerdo en torno a la acción conjunta para que para el 2023 hayamos reducido la cantidad de cultivos ilícitos en más de un 60% y estamos trabajando juntos en eso y yo creo que eso tiene que ser muy bien recibido por la comunidad internacional y también por las familias afectadas por esta tragedia. Pero hoy el único protocolo que yo acepto mientras yo sea presidente de Colombia es que esas personas sean llevadas ante la justicia colombiana y terminen en la cárcel porque nada justifica lo que hicieron. Ninguna ideología justifica una muerte, un secuestro o un acto tan brutal como el que vimos el 17 de enero y eso es algo que yo defenderé y creo que el terrorismo no puede ser utilizado como medio para expresar ideas políticas.
Esta administración, por ejemplo, tiene el primer gabinete paritario en la historia de Colombia. Esta administración tiene por primera vez en la historia de Colombia una mujer vicepresidente, y esta administración está estructurando un plan nacional de desarrollo que asigna la mayor cantidad de recursos para la construcción de la justicia social en Colombia. Ya hemos logrado el presupuesto más alto para la educación, y también estamos estructurando un plan para que los más pobres de los pobres tengan acceso a universidades gratuitas, y al finalizar de mi administración esperamos tener 300,000 personas de los estratos más bajos asistiendo a la universidad gratuita, y también hemos planeado duplicar el número de niños que reciben una alimentación diaria con todos los micronutrientes que necesitan para sus estudios. Y también planeamos pasar de 1 a 2 millones de niños de bajos estratos para que reciban atención exhaustiva de temprana edad. En el Plan Nacional de Desarrollo incluimos un capítulo sobre las comunidades indígenas y su acceso a los bienes públicos, y yo creo que el principal desafío que enfrentamos es que en esas comunidades el Estado está presente mientras respete la cosmovisión de algunas de las unidades que ya reciben un trato legal especial. Pero también estoy pensando en cómo lograr una mayor participación de las comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones. Y eso también involucra a las comunidades afrocolombianas. No queremos que participen en aquellos temas que son materia de discusión constante, sino que también queremos que participen activamente en las decisiones de gobierno. O sea que para mí también es importante lograr una mejor representación en el gobierno y en las entidades regionales de los integrantes de esas comunidades indígenas, y que todos los bienes sociales que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo incluya asignaciones especiales. El Estado no genera por sí mismo crecimiento económico ni beneficios. Eso es obvio para usted, pero no para otros. Sí, y esa es la razón por la que siempre he dicho que no es cuestión de izquierda o derecha en los países de América Latina, sino es cuestión de demagogos y pedagogos, porque los demagogos quieren convertir al Estado en el salvador de la sociedad, empleando personas y tratar de intervenir y convertirse en emprendedores, y fracasan porque terminan ejerciendo una mala política. Pero cuando uno piensa en los pedagogos, el pedagogo tiene que explicarle a la sociedad a dónde quiere llegar. Y la mejor pedagogía en una sociedad es que el programa social más importante para lograr un ingreso sostenible son empleos formales. ¿Y quiénes generan los empleos formales? Pues el sector privado. En vez de satanizar al sector privado, lo que necesitamos hacer es tener más empresas nuevas, pequeñas, medianas, grandes, para emplear personas y formalizar la economía. Y esa es una invitación para invertir más en Colombia, porque yo estoy convencido que necesitamos que sea el sector privado quien genere el empleo. Y la otra cosa que hicimos fue desregular demasiados procedimientos burocráticos. Cuando uno quiere que el gobierno solucione todo con todos los trámites burocráticos, eso tampoco es la solución. Nosotros hemos digitalizado, eliminado o reducido 120 procedimientos burocráticos en Colombia, y eso va a fomentar el emprendimiento, y yo creo que ese es el gatillo para la transformación económica y también una de las cosas que permitirá impulsar el progreso social. El año pasado cerramos el año cumpliendo el objetivo de la regla fiscal, y mi plan para este año es que vamos a tener un superávit fiscal del 0.3% del PIB a finales del año. Que si eso es bueno para Colombia, sí lo es.
quiero hacer es, sin duda, nosotros hablamos mucho del comercio en nuestros países y a veces los resultados no son los esperados. Y debo decirle que siempre he visto con algo de preocupación que el peso que tienen las exportaciones en el PIB en Colombia es menos del 17%. Y eso es demasiado bajo. A ver, yo no estoy complacido con eso. Cuando miramos Chile, es el 24%. Aun cuando Chile depende muchísimo de los minerales, especialmente el cobre. Pero ellos han diversificado la canasta de exportaciones. México tiene un mayor peso de exportaciones respecto del PIB que Colombia y Chile. Perú también. Entonces, lo primero que quiero es que las exportaciones como parte del PIB aumente. Y lo otro es que hay que diversificar la canasta comercial. El 76% de nuestras exportaciones están concentradas en 12 o 13 productos. Y esa comparación con Chile es 25. Esa comparación en Perú es aún mayor y en México aún más alta. Entonces, ciertamente necesitamos tener una canasta más diversificada de exportaciones. Ahora, cuando se trata de los mercados, nosotros necesitamos discernir cuál es la forma de lograr un mayor acceso de nuestros productos en los países de nuestros principales aliados. En el caso de Estados Unidos se presentó una revolución con el aguacate Hass. Incluso ahí hace un par de semanas que teníamos 100 toneladas de aguacate Hass para el Super Bowl y eso me complació mucho, pero nos tomó 4 años lograr la admisibilidad del aguacate Hass en Estados Unidos. Estoy feliz de que ya tenemos ese acceso, pero yo creo que ahora hay que pensar en muchos más productos que logren acceso a los mercados y eso requiere una diplomacia sanitaria para que cumplamos los estándares de la FDA de Estados Unidos. Y nosotros podemos hablar de comercio, pero si no resolvemos esto, las cosas tomarán más tiempo. Y pensemos, por ejemplo, en la integración regional, y eso es otra cosa de las que hablé en el BID. Nosotros nos encanta hablar del comercio, pero cuando uno habla del comercio intrarregional en América Latina, es diminuto. Es minúsculo y eso no funciona. Entonces sí necesitamos lograr una mayor integración intrarregional y por eso es que vamos a fortalecer la relación entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. ¿Por qué? Porque también necesitamos no depender tanto de los choques externos, o sea que si nosotros tenemos un mayor comercio intrarregional, yo creo que podríamos mitigar nuestra exposición a los choques externos cuando se trata del precio de ciertos productos. Entonces, en resumen, yo le diría que sí, ese es el tipo de cosa que yo quisiera hacer con mi diplomacia comercial. Y aquí tenemos al ministro de Comercio de Colombia, José Manuel Restrepo, y una de las cosas que necesitamos es reducir el costo logístico para poder exportar más y también eliminar todos los procedimientos burocráticos posibles para facilitar el comercio para los exportadores colombianos. En cuanto a los resultados de la reintegración, me siento muy complacido con los resultados obtenidos con los proyectos productivos. En 6 meses hemos aprobado más de 19 proyectos productivos para los excombatientes y eso es 4 veces o más de lo que vimos en los 18 meses anteriores de la implementación. Entonces, eso me parece un buen número, aun cuando sé que hay que seguir trabajando. La erradicación, me siento complacido con el resultado de las 30,000 erradicadores o 30,000 hectáreas erradicadas a través de medidas voluntarias con el acompañamiento del gobierno para cumplir la cláusula que estuvo vigente hasta diciembre. Eso me parece positivo. Y también es positivo finalizar lo que nosotros llamamos los PDETs, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial,
para los 117 municipios más afectados por la violencia de las FARC, y la mayoría se completaron durante mi administración, y eso es un logro. Y tenemos que hacer que todo suceda siguiendo el procedimiento, pero mi meta es avanzar lo más que se pueda. Yo creo que para combatir la corrupción hay muchas herramientas para combatir la corrupción. En las que yo creo es, primero, en la transparencia. Y yo presenté un proyecto de ley, una enmienda constitucional para que sea obligatorio que todos los funcionarios de alto rango publiquen sus declaraciones de renta, que éstas sean públicas. Ese es un debate que está sosteniendo el Congreso. Pero antes de eso, yo emití una orden ejecutiva para que todos los integrantes del gabinete, el presidente incluido, pongan a disposición del público sus declaraciones de renta para que haya un escrutinio público y la gente pueda ver cuál es el comportamiento de sus activos al inicio de la administración y al finalizar la administración. Y yo creo que eso es algo positivo. También hay que ponerle fin a la política transaccional entre el Ejecutivo y el Congreso para que no haya contratos de por medio. Sí, eso puede hacer que las cosas sean más dispendiosas, sí, pero en últimas va a enriquecer la democracia, porque lo que realmente importa es que la calidad de la discusión y no de si existe una relación transaccional. Por último, y no por ello menos importante, es cómo vamos a proceder con aquellas empresas que sobornan a los funcionarios públicos. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley donde una empresa que le entregue dineros bajo la mesa a un funcionario público, esa empresa, su junta directiva y sus gerentes jamás podrán volver a contratar con el Estado. En el Plan Nacional de Desarrollo procuramos incluir como primera meta es ponerle fin a la deforestación, a esta tendencia, ese patrón de deforestación. Y la gente me pregunta, y bueno, ¿cuáles son sus metas de reforestación? Y yo dije, podemos reforestar todo lo que querramos, pero si no le ponemos fin a la deforestación, entonces no estaremos haciendo nada. O sea que sí, mi primera meta es ponerle fin a la deforestación, y una de las cosas que incluimos en la nueva política de seguridad es que por primera vez en la Política Nacional de Seguridad, los bosques tropicales, los ríos, los páramos, las cuencas son consideradas activos de seguridad nacional. O sea que si se presentan retos, desafíos y hay gente dispuesta a destruirlos, eso implica que eso es un delito y tenemos que trabajar en la prevención con los gobiernos locales y sancionar a las personas que están detrás de la deforestación. Yo tengo una ilusión y yo creo que es muy importante, y lo voy a decir de pronto de una manera muy cruda y muy clara. El pueblo venezolano tiene esperanza. Se está movilizando con esperanza. Tiene un líder esperanzador y está invitando a la comunidad internacional para que el 23 haga todo lo posible para que llegue la ayuda humanitaria. Yo creo que la comunidad internacional, los líderes de los medios, los líderes de opinión, más de estar discutiendo qué va a pasar con Maduro, es qué vamos a hacer para que pase con Maduro lo que tiene que pasar, y es el fin de la dictadura. Y el 23 de febrero tiene que ser el día donde todo el mundo se movilice y le exija a la dictadura: ya no más, dejen entrar la ayuda humanitaria y le llegó el momento a la nueva Venezuela. La crisis en Venezuela, la erradicación de cultivos ilícitos, el medio ambiente y la lucha contra la deforestación, el comercio, la diversificación de las exportaciones, entre otros, fueron los temas en los que se centró este conversatorio al que asistieron los miembros de estos importantes centros y donde pudieron conocer de primera fuente las acciones emprendidas por el gobierno del presidente Iván Duque en estos campos. Una presentación de la realidad de Colombia que da cuenta de la hoja de ruta que tiene el gobierno para abrirse al mundo.
En estos 6 meses de gobierno, lideramos la reactivación económica del país. La industria alcanzó un crecimiento acumulado del 3,3%, fortaleciendo a los empresarios nacionales. Se recuperaron las exportaciones industriales, que aumentaron 8,5% y llegaron al orden de los 16.980 millones de dólares. Impulsamos la inversión privada, reduciendo la carga tributaria de las empresas para que se genere más empleo. Y se aprobó que durante los primeros 7 años, los emprendimientos que creen nuevos empleos no paguen impuesto de renta. Tomamos decisiones para construir un país con mayor equidad, un gobierno que transforma.